Continuamos con más información en cierre de edición. En la jornada de ayer comenzó a circular el rumor que indicaba que un distribuidor de la ciudad de Rosario que habría contraído COVID estuvo en Villa Constitución, en otras localidades de la zona, y eso obviamente generó preocupación. Por eso estamos en contacto nuevamente con el vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich, el doctor Sergio Lera, para conocer detalles sobre esta situación y si realmente hay un riesgo latente por lo que ocurrió. Doctor, buen día. Víctor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Bueno, me imagino que a vos también te habrán hecho muchas consultas sobre este tema. ¿Es así un distribuidor a quien le han confirmado COVID en el fin de semana estuvo en Villa Constitución días atrás en un comercio puntualmente? Sí, en realidad este señor eh, es conocido en la ciudad porque levanta pedidos para una firma de Rosario y aproximadamente cada 15 días pasa por la ciudad y recorre a veces algún comercio, a veces otro. Puntualmente estuvo en esta última vez en la ciudad solamente en un negocio, en un comercio, en un supermercado, eh, y no en ningún otro lugar ni recorriendo la ciudad. Y estuvo en ese supermercado solamente en contacto con dos personas. Su visita no duró más de 20 minutos. Lo importante de esto es que tanto el señor de la ciudad de Rosario como los empleados del supermercado tenían colocados los elementos de protección, tomaron todas las medidas de higiene necesarias y la distancia social, lo que siempre recomendamos, por lo cual no se consideran casos sospechosos o casos de riesgo. Esto es lo que le tiene que quedar claro a la población. Eh, a pesar de que después de que estuvo acá en la ciudad, este señor fue diagnosticado positivo y sabemos que el periodo de incubación puede durar hasta 12 días y que podría haber sido positivo cuando visitó la ciudad, esto no implica ningún riesgo ni para la ciudad, ni para el supermercado, ni para los clientes, ni para el personal, ni siquiera para la gente que estuvo en contacto con él. ¿Por qué? Porque el contacto fue breve y con los elementos de protección, con lo cual Claro. no incurrió en ninguna situación de riesgo. Sergio, si bien vos ayer aclaraste que se hace hisopados únicamente, por lo menos por ahora, a aquellas personas que presentan síntomas que podrían corresponder a COVID, en este caso puntual o en casos similares, por precaución, ¿no se le hace hisopados, por ejemplo, a las personas que estaban en el supermercado cuando llegó este hombre, si bien tenían cada uno elementos de protección? No tiene indicación, esa es la realidad. Eh, Quiero que esto quede claro, nos manejamos en base a protocolos que baja la nación y que la provincia adhiere. En este caso siguieron todas las normas y protocolos. Desde el momento en que supimos que este señor era positivo, se hizo un seguimiento de todo su recorrido y de todos los lugares donde estuvo. Él venía de Buenos Aires, se hizo una investigación epidemiológica desde donde él salió en Buenos Aires hasta que llegó a su domicilio. Eh, Esto lo hizo la provincia, este señor está aislado en su domicilio y la provincia, basado en las normas y en los protocolos, determina que en este caso no es necesario hacerle hisopado porque no se consideran casos sospechosos, que es lo que justamente ayer estuvimos hablando cuando hablamos de definición de casos sospechosos. Los pacientes, las personas, los trabajadores están asintomáticos y no tienen ninguna indicación porque no son contacto directo y frecuente como si fue la familia de este señor a quien se hisopó en su domicilio. Pero en esta situación, Víctor, no, en una situación de pacientes asintomáticos, sin ningún tipo de síntomas, y con un contacto casual mínimo y con las medidas de protección, no tiene ninguna indicación, ni ningún sentido. Claro. Si bien tenía elementos de protección, uno supone que una persona que está infectada tal vez se saca el barbijo durante el viaje de Rosario acá,
tal vez una tos y toca con la mano el picaporte del comercio. ¿Puede llegar a transmitir igual el virus o dejarlo depositado, por ejemplo, en el picaporte? Es, de todos modos, prácticamente imposible de controlar todo eso. A ver, esto es lo que siempre decimos, responsabilidad ciudadana. Eh, Nosotros interrogamos, hicimos la investigación. Este señor, como vos decís, baja de su auto, no toca el picaporte sin higienizarse las manos con alcohol en gel. Ese es el protocolo y eso es lo Eso que es nos lo que dicen. debería haber hecho. Y es lo que nos dicen que se hizo, porque nosotros hablamos con los chicos que lo recibieron y que estuvieron Bien, con él. bien. O sea, hay todo un trabajo epidemiológico que es la investigación del caso, donde se hacen todas las preguntas pertinentes para definir si es un caso sospechoso o no es un caso sospechoso. Y tiene que ver con las conductas, con los elementos de protección, con el tiempo de contacto, con el tipo de contacto, con el lugar donde estuvieron, eh, si era un ambiente cerrado, si era un ambiente abierto. Hay un montón de cuestiones que se analizan y se determina sí o no, y en este caso la determinación fue contacto casual, Bien. sin ser sospechoso. Sergio, las personas que trabajan en el supermercado aquí en Villa Constitución no presentan síntomas. De todos modos, ¿se le está haciendo algún tipo de seguimiento a ellas? Bien, no tendrían una indicación estricta de hacer un aislamiento o una cuarentena desde el punto de vista sanitario, por esto que estábamos hablando. De todos modos, por una decisión de la empresa consensuada con el gremio, como lo explicamos en el parte de prensa, ellos prefirieron separar a estas personas de su entorno y de su área de trabajo y se los deja aislados en sus casas. Desde la provincia se los monitorea, como se hace con cualquier otro paciente que está en su casa, diariamente a través de llamados telefónicos, precisamente para preguntarles si tienen algún tipo de síntoma y además a ellos mismos se les dieron todas las recomendaciones de que frente a cualquier síntoma consulten. Pero mientras se mantengan asintomáticos no hay necesidad de tomar ninguna otra medida. Claro, porque también puede pasar que alguna de estas dos personas, o tal vez las dos, sean asintomáticas y pueden, si contrajeron el virus, estar contagiando sin que nos demos cuenta. También podría ser vos, podría ser yo. O Ujú. sea, ellos no tienen más posibilidades de haber contraído el virus que vos o que yo, porque el contacto que tuvieron con esta persona fue totalmente casual y breve y utilizando medidas de protección. Bien, A ver, Víctor, pongamos este ejemplo. Vos vas al supermercado, sí, muy vas poco. al supermercado a hacer las compras, tomás Sí, todos los recaudos, las medidas de protección, usas alcohol en sí, gel, te pones el barbijo y mantenés la distancia social. sí, O sea que tenés con los clientes de un supermercado o con los trabajadores de un supermercado la misma relación que tuvieron estos dos muchachos con este señor, exactamente. ¿verdad? Estás Sí, durante sí, sí. 15, 20 minutos dentro del supermercado. Y vos no sabés si alguna de esas personas con las que vos tenés esa relación son o no son positivas dentro de 3 días, Claro, sí, sí, es un riesgo ¿verdad? permanente esto. Claro, bueno, eso es lo que hay que entender. No es ni más ni menos que lo que todos vivimos todos los días. Entonces, mientras no presenten síntomas, no hay por qué tener ningún temor y lo único que sí hay que hacer es tomar las medidas de protección. ¿Por qué? Porque Bien, aunque yo esté en contacto con alguien positivo, y voy a otro ejemplo, yo soy médico y yo puedo llegar a atender a un paciente que sea positivo confirmado y que yo sepa que sea positivo confirmado. Y no por eso voy a dejar de atenderlo y lo único que tengo que hacer es tomar las medidas de protección. seguro. Sí, 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 Mientras sí. utilice las medidas de protección, se supone que no tengo ningún riesgo, porque para eso están los protocolos y las medidas de protección. Bien. Sergio, te cambio de tema. Han confirmado en las últimas horas otro caso de dengue aquí en la ciudad. Sí, ayer justo te acordás que hablábamos de dengue Sí, y dijimos que hasta ahora no, o sea, que había casos en estudio, pero no habíamos tenido ninguno confirmado. Bueno, a la tarde nos confirmaron uno más, uno de los casos que estaba en estudio, un caso sospechoso, se ha confirmado. O sea que hoy
el total de casos confirmados en la ciudad son 21. Bien. A esta gente también se les da un tratamiento y ¿hay algún tipo de seguimiento o únicamente si la situación, el estado del enfermo se agrava? Si no, con el tratamiento cada uno en su casa. El dengue es, las medidas son, el paciente si está eh, clínicamente bien, estable y no reviste ninguna gravedad, se queda en su casa, no necesita internación. Y la medida de aislamiento de ese paciente es fundamentalmente evitar que el mosquito lo pique de nuevo y que ese mosquito pueda transmitir. Claro, Recordemos que el mosquito es el vector que transmite la enfermedad, no el paciente. O sea, vos podés estar con un paciente con dengue y no te va a contagiar. Lo que tenés claro. que evitar es que al paciente con dengue lo pique un mosquito que después te vaya a picar a vos. Por eso es Sergio, que lo que se le indica es el uso de repelentes permanentemente, cada 2 horas tiene que poner repelente, tiene que estar en habitaciones cerradas con toda la protección para el mosquito, y sí se hace lo que se llama un trabajo de campo en la casa y en los alrededores, haciendo el descacharreo y la fumigación, que bueno, eso está a cargo de la municipalidad, bien. como se ha Sergio, hecho con los otros casos. ¿hay alguna persona internada por dengue? No, Bien, bien. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo estos minutos nuevamente. Disculpa que te volvamos a molestar, pero bueno, sos la persona que nos puede confirmar cada una de estas situaciones y brindarnos información precisa y oficial sobre la situación. no, al contrario, Víctor, o sea, en mi trabajo estoy para eso y realmente me parece, al contrario, muy importante para que la gente entienda la información y reciba la noticia real y no se lleve por comentarios. Y si surgen nuevas dudas y si la gente te sigue preguntando cosas, me llamas a la tarde, me llamas mañana, en el momento que sea. La idea es transmitir tranquilidad y claridad a la población y que la población sepa, entienda y nos crea que se le dice absolutamente toda la verdad. Acá no le estamos mintiendo. Precisamente la idea de este comunicado de ayer fue para que toda la población esté al tanto de lo que había pasado, porque no hay nada que ocultar. Bien, muchísimas gracias, Sergio. Un saludo, Víctor. Un saludo. Nosotros continuamos con más cierre de edición. Recién dialogábamos con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Samco Juan Milich, por el caso que ayer tomó estado público y que ha generado preocupación en la población. Una persona oriunda de Rosario, a quien el fin de semana le confirmaron COVID, trabaja como viajante, como distribuidor, como levanta pedidos y días atrás estuvo en un supermercado de Villa Constitución, entonces eso saltó la alarma porque la gente pensaba que podía haber riesgo de contagio, por lo menos con los empleados o las personas que lo han atendido. Pero no solamente estuvo en Villa Constitución, esta persona también estuvo en Figuera, lo que generó también conmoción en la localidad, que estaba tranquila. En su mayoría todos pensaban que era muy raro que el virus podría llegar a Figuera, pero vieron, lo que decimos siempre, no hay que relajarse porque puede venir una persona asintomática por cuestiones de trabajo y sin saber que porta el virus puede llegar a contagiar. Por eso el presidente comunal de Figuera, Rodolfo Stangoni, también ofreció una conferencia de prensa y se refirió a esta situación.